Acá dice PINE de los síndromes somáticos y abajo dice síndrome sensitivo central o disfuncional, precisamente porque les voy a explicar que un montón de patologías que antes veíamos como diferentes o que veíamos incluso como psicosomáticas o somatopsíquicas o lo que quieran, las englobó este señor que se llama Yunus, que es reumatólogo, al cual tuve la oportunidad de conocer hace 2 años, que vino a mi país, y él englobó un montón de enfermedades que parecían huérfanas dentro de esto que llamó síndrome sensitivo disfuncional. ¿Qué enfermedades englobó? La fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de piernas inquietas, la cefalea tensional, la dismenorrea primaria, la cistitis intersticial, el síndrome por dolor miofacial y el dolor de la articulación temporomandibular. ¿Qué caracho tiene que ver una enfermedad con la otra? Ahora se los explico. Pero además ahora le han agregado, después de esto de Yunus, 2 enfermedades más. La hipersensibilidad química múltiple, que también voy a contar qué es, y ASIA, que es el síndrome del edificio enfermo. Quiere decir, aquella gente que hace alergias o malestar general, como hablábamos ayer, por el hecho de vivir en lo que vivimos todos, que son edificios llenos de sustancias tóxicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué a Yunus se le ocurrió mezclar esto? Porque dijo que estas enfermedades tenían características clínicas comunes, las vamos a describir, pero ya vayan sabiendo que las principales son el dolor y la fatiga. Decía que Yunus dice que responden a agentes serotoninérgicos o noradrenérgicos, y hoy uno diría también a glutamatérgicos. Dice Yunus que tienen una disfunción inmuno y dice Yunus que tienen un mecanismo de desregulación neurohormonal. Con lo cual López Mato dice, Yunus, ¿cómo no te diste cuenta que son entonces enfermedades psiconeuroinmunoendocrinas si tienen todo esto? Dentro del síndrome en general hay más mujeres que hombres. ¿Se acuerdan que yo ayer dije que la mujer toleraba menos el dolor crónico? El dolor y el cansancio o la fatiga son síntomas comunes a todas, pero también todas esas que vimos, que vamos a volver a ver, tienen problemas de sueño y tienen dolor persistente con hiperalgesia y alodinia. Hiperalgesia quiere decir que las cosas que le duelen a otros a mí me duelen más. Tengo una paciente, por ejemplo, que dice, no puedo caminar por el campo porque los pelitos del brazo se me erizan y eso me duele. Obvio que tiene su componente histriónico, mi paciente esta, ¿no? Pero más allá de eso, ahora les voy a mostrar que de verdad todo les duele más. Y alodinia, que quiere decir que duelen cosas que no duelen. Por ejemplo, tragar me duele o cerrar la boca me duele. Cuando se estudian globalmente estas patologías, acá decía, lo que decía Yunus, falta de pruebas macroscópicas o microscópicas en tejidos periféricos. Y acá le agregamos esto, porque desde que Yunus lo dijo en el año 94 hasta ahora, se han demostrado que sí hay pruebas de error y hay, por ejemplo, cambios en las neuronas del asta dorsal. Hay más calcio, hay más excitabilidad, hay activación de segundos mensajeros, quiere decir que el asta dorsal está hiperactiva, el asta dorsal de la médula, ¿no? Está hiperactiva. Se expresan más protoncogenes, hay más maduración y más cama caliente en el asta dorsal y está en la permeabilidad de las membranas mal. Eso es lo que se llama, Yunus llamó, cambios en la sensibilidad central y sin embargo estaba hablando de médula. Después vamos a hablar de qué pasa en el cerebro mismo. Hay un montón de mediadores, no vamos a hablar de todos, pero de estos mediadores, o un poquito nada más, la sustancia P transporta dolor, la neuroquinina transporta dolor, el gen relacionado a la calcitonina transporta dolor, y hoy que me preguntaron de migraña, hay nuevos antimigrañosos que antagonizan este péptido, que van a salir a la venta. Somatostatina corta el dolor, colicitoquinina corta el dolor, galanina corta el dolor y BDNF me reservo si lo corto o no lo corta. Pero también hay mediadores centrales del dolor en el cerebro. ¿Aumenta qué? Los aminoácidos excitatorios, precisamente porque es una excitación el dolor en el cerebro.
Hay otra gente que encuentra que hay hipocretinas que tienen vinculación con la narcolepsia alteradas. Hay gente que encuentra anticuerpos antiserotonina. Ah, y acá lo puse, hay aumento de BDNF. Yo en la depresión, en el estrés crónico les dije que había disminución de BDNF. Y acá entonces lo que sí me guardo es la explicación lógica de por qué hay aumento de BDNF. Hay alteración en la respuesta adrenal, que ya les anticipé ayer, que es opuesta a la de la depresión, y hay disminución de DEA en esto igual que la depresión. Pero todos los estudios ahora se dedican a la energía mitocondrial. No a ver qué gen tienen de la tatarabuela que abortó, como en la biodescodificación, sino a decir la mitocondria está enferma. Si la mitocondria está enferma, la respiración celular está alterada. Si la respiración celular está alterada, ¿cómo no va a estar fatigada la paciente? Si cada una de sus células tiene algo alterado. Y acá tenemos que hablar un poquito de dolor para saber cuando yo tengo algún dolor que se procesa en las partes periféricas nociceptores. Yo el otro día hice una entrevista con María René de esto. Entonces me pica el mosquito o tengo un martillo o me caí jugando al fútbol como este señor. Esto llega por los nervios periféricos al asta dorsal de la médula, lo que hablábamos recién. Se modula en el asta dorsal de la médula, lo que dije que llamaba sensibilización Yunus, sube por haces especiales, los espinotalámicos, llega al cerebro y ahí se percibe el dolor. Esto es el dolor que puede sentir cualquiera de nosotros si otro te pisa el pie, si te pasa cualquier cosa. Sin entonces, acá dice lo mismo, los impulsos que vienen de la zona donde alguien me provocó un dolor, llegan a la médula, despolarizan las neuronas del asta dorsal, se libera todo esto que dijimos, todo lo que le va a dar mucha excitación a eso, y después el impulso, esto es lo mismo que el anterior, llega al cerebro. Lo que vamos a ver es esto que dice acá. En la fibromialgia, las neuronas de la raíz dorsal, esto es lo que dice Yunus, se vuelven hiperreactivas. Acá estimulan que los dolores aún se puedan independizar de un estímulo, quiere decir que ya no me pique más el mosquito y que yo, sin embargo, sienta dolor como si me estuviera picando el mosquito. O lo que siempre sabemos de dolor de miembro fantasma. Ya no tengo más la pierna y sigo sintiendo la pierna. Sobre esto vamos a volver. Entonces estoy diciendo que este señor Yunus, otra vez lo mismo, acá vino el estímulo nocivo, acá hay un fuego, llegan al área al asta dorsal de la médula, acá se modulan, después van por estos tractos, tercera vez Andrea que lo contás, pasa por el tálamo es el gran filtro, lo dijimos ayer, y se percibe en la corteza. Pero dijimos que ya acá se modula. ¿Con qué se modula? Con las sustancias que vimos que aumentan el dolor, con las sustancias que no vimos pero que me las van a creer que disminuyen el dolor, pero lo más importante de esto es esto, que además se modulan de acuerdo a genética. Si yo nací con los famosos alelos largos del CERT, voy a sentir menos dolor. Yo tuve 5 partos por vía vaginal. Ya les conté que soy CERT LL. A lo mejor por eso me los banqué. O por la hipertimia, no sé por qué. Pero si uno nació con la variante MET-MET del BDNF, tiene menos procesamiento de dolor, que eran los mismos que hacían menos depresión. O sea que hay gente que le hizo caso a Nietzsche, yo, y nace más superhombre, ¿no? Dios ha muerto, bienvenido el superhombre o la supermujer. Pero esto es lo más importante, que está modificado también epigenéticamente por lo que yo viví. Entonces acá dice experiencias tempranas. Y dentro de las experiencias tempranas les quiero mostrar, que les voy a mostrar otras diapos de este trabajo. Un trabajo que llevamos a París, donde eran más de 300 casos. Lo hicimos con gente de Rosario, que es otra de las ciudades importantes de mi país. De la gente de Rosario no había psiquiatras, eran generalistas y médicos de familia. La primera entrevista, los pacientes eran de ahí, después los veía yo, es a 300 kilómetros de la capital, Rosario. Los pacientes, ella hacía, la doctora Pisuto, la primera entrevista, por eso está ahí de primera autora en este póster. Y miren lo que veía en estos pacientes.
Violencia familiar 92%, de los cuales había 47% de abuso sexual. Uno dice, esto es inmenso. Cuando yo he dado esta charla a gente que hace, bueno, o había psiquiatras que hacían estrés postraumático, decía, es el mismo porcentaje, exactamente el mismo que epidemiológicamente hay en la gente con estrés postraumático. Yo ya ayer les dije, ya ayer, que tenían algo que ver la fibromialgia y la fatiga crónica con el estrés postraumático. Por supuesto, estos se superponen, porque acá hay pérdida emocional. Al tío que te abusó, lo perdiste emocionalmente, ¿no? Cirugía, y lo que también desencadena mucho, sobre todo fibromialgia, son los accidentes de auto con latigazo. Cuando uno dice, bueno, no me pasó nada, pero que hiciste así porque te chocó un auto, eso es otro de los factores de riesgo para fibromialgia. Y este es el trabajo que más me gusta, un poco lo hablábamos también con René el otro día, porque esto es cómo se activan las zonas cerebrales donde se procesa el dolor. En este trabajo les dan a fibromiálgicos a leer características del dolor y les dicen, ¿qué tipo de dolor, cómo es tu dolor? ¿Y con quién lo comparan? Con gente que tiene dolor crónico de otra etiología, dolor herpético, dolor diabético. Y entonces el que tiene dolor herpético, estas son las características del dolor que estudiamos en la facultad, y el fibromiálgico dice, sí, errático, le pone 5 puntos, fulgurante 5 puntos, gravitatorio 5 puntos, irradiado 5 puntos, osteoscopio. Entonces vos decís, uy, qué neuras que son, no pueden tener todas las características del dolor cuando alguien que tiene una patología herpética que también tiene dolor, o un diabético que también tiene dolor sin estímulo, porque estos son dolores, vuelvo a repetir, sin estímulo, te duele todo, pero no hay algo que te esté pinchando, eligen 3, 4, y vos decís, qué neura la fibromiálgica que me eligió todos. Pero no es que neura, porque la fibromiálgica activa con cada una de esas palabras todas las zonas de recepción del dolor. O sea que hay que creerles. Los dolores son mixtos y tienen todas esas características. Y entonces, así surgió, después de esos trabajos, la teoría de Melzack, donde Melzack dice que el cerebro es el primer y último órgano en la percepción y procesamiento de los estímulos dolorosos. Obviamente, los animales que no tienen cerebro o que tienen un ganglio nada más, obvio que si se queman sacan la pata, pero no sé si tienen pata los animales sin cerebro, no tienen pata. Pero un pulpo encoge el tentáculo si hay un incendio, si hay mucho calor, pero no procesa el dolor acá arriba. Es nada más que periférico. Nosotros procesamos el dolor acá arriba y lo que es importante que Melzack nos habla de una zona del dolor donde dice que las conexiones están determinadas genéticamente, pero modeladas, otra vez volvemos a hablar de epigenética, más tarde por aferencias sensoriales que producen patrones. Él dice que en el cerebro tenemos una neuromatriz, una zona donde percibimos el dolor, con la cual nacemos, pero que cada dolor temprano, volvemos a las vivencias infantiles, reales, traumáticas, reales o fantasiadas, cada dolor, sea dolor físico o sea dolor emocional, va a aumentar esa zona perceptual. Un chico de 2 años que tiene un dolor emocional no discrimina si es físico o emocional, aumenta la zona de percepción del dolor. Y entonces, lo que dice Melzack es, esta neuromatriz produce un mensaje continuo del cuerpo, comenzando por el final, con la experiencia de una unidad. Bueno, hay patrones cíclicos de impulsos que se llaman neurofirmas dentro de esa neuromatriz. En esa neuromatriz, cada dolor nuevo va a volver a aumentar la neuromatriz o va a hacer que una parte de la neuromatriz se haga más densa. Y por eso dice, cualquiera sea la experiencia sensorial, se puede volver a repetir sin volver a recepcionarla. Si yo a ustedes les digo, ¿se acuerdan cómo les dolió cuando se agarraron los dedos con la puerta del auto? No solo se van a acordar, sino que van a hacer automáticamente así, lo que hicieron con la puerta del auto. Si les pregunto, ¿se acuerdan cómo les dio el parto? ¿Dolió el parto? No, porque liberaron oxitocina, que se acuerdan que es una sustancia amnésica. Pero sí con los otros dolores. Entonces, la teoría de Melzack es bueno esto. No necesitamos un cuerpo para sentir un cuerpo. Y voy a contar, porque siempre sé que así se lo acuerdan más, una experiencia personal.
A mí toda la vida, por ser contra la gente, me dolieron los ovarios en mi época fértil el día 21. No el día 14 o el día 28 como le dieron a todo el mundo, sino el día 21. Por un adenocarcinoma muy in situ de ovario, hace 5 años más o menos, me sacaron los 2 ovarios. Todavía el día 21 me duele el ovario. Cuando mi primer día 21 postquirúrgico, me hicieron ecografías, tomografías, porque dijeron nos dejamos un cacho adentro. Esta mina debe tener a un ovario ectópico que sigue ciclando. Primero, menopausia, me seguía doliendo el ovario. Después, oforectomía, me seguía doliendo el ovario. Todavía yo te puedo decir cuándo es el día 21 porque me duele el ovario. O sea que es esto de también la sensación de miembro amputado, del paciente que te dice me duele el pie, y los enfermeros más brutos le dicen si no tenés pie, ¿qué te va a doler? Y en realidad es la representación del pie. Y entonces, todo esto se nos complica de pensar que esto amplificado del dolor en la fibromialgia puede empezar por estrés, puede empezar por un trauma físico, puede empezar por una predisposición genética, puede empezar por una infección, de esto vamos a hablar, o puede empezar por una inflamación, de esto vamos a hablar, pero que esto hace que ya toda la serie psiconeuroinmunendocrina se altere, que entonces se altere la percepción del dolor, que haya dolor y que esto se vincule además las alteraciones PINE con depresión y ansiedad que da fatiga. Esto también da fatiga porque les dije ya, el cortisol está bajo. Y entonces se va desencadenando estrés mental, disfunción autonómica, hipoxia muscular que se decía que sí, que no, ahora se sabe que sí, por el problema mitocondrial. Además se duerme mal por el dolor, esto aumenta la fatiga, esto hace además que el dormir mal haya mala postura. Todo esto da amplificación del dolor. Y dije que Yunus decía que todas estas enfermedades correspondían al síndrome sensitivo central. Y fíjense, este es un estudio canadiense donde hay casi 300.000 pacientes mostrando fibromialgia, síndrome de fatiga crónica e hipersensibilidad química múltiple, el overlapping que hay entre todos. Paso a contarles qué es la hipersensibilidad química múltiple. Es cuando cualquier cosa que entre a los sentidos nos despierta sintomatología somática angustiante y sensación de fatiga. Un perfume exagerado, mucho estímulo visual. No sé si alguno acá fue a India alguna vez. Cuando uno va a India, todo el mundo te dice, ten cuidado con los olores, pero no te dicen que además hay ruido permanente, porque todo el mundo, para no atropellar a las vacas y a la gente, va tocando bocina en el auto. Y además, lo que el primer día, a mí me gustó la India, porque parece que estuviera hablando, el primer día vos decís qué lindo los saris de las mujeres indias, porque son todos rojo, fucsia, verde loro. Al tercer día decís, este estímulo visual tampoco ya lo quiero. O sea que ahí entendí lo que eran los pacientes con la hipersensibilidad química múltiple, como que todo les daña porque todo es exagerado. Eso mismo hace que también haya que medicarlos con muy bajas dosis de medicación al principio porque no toleran dosis altas de medicación. Entonces, vamos a hablar de todos estos nada más que de fibromialgia y de fatiga crónica. Sí decirles que la fibromialgia, que parece una enfermedad de moda, ya está descripta en 1843 cuando se descubrieron los reumatólogos los puntos dolorosos. Bird, el mismo que había dicho, había hablado de la neurastenia, lo llamó mío de músculo, astenia. Un montón fueron haciendo otras cosas hasta que Hench le puso fibromialgia. En realidad de fibro tiene poco porque no tiene alteración del tejido conectivo. ¿Pero qué tiene la fibromialgia? La fibromialgia tiene un dolor predominantemente mecánico, con rigidez matutina, el paciente se levanta y dice no puedo doblar la articulación, me duele. Esto es lo que vamos a discutir ahora, porque antes se decía tiene que haber puntos gatillo y me tiene que doler a la presión de tantos puntos dolorosos en el cuerpo. Eso hoy se cambió. Pero fíjense, tiene que haber alteraciones del sueño, tiene que haber fatiga de aparición matutina, a la exploración física no hay inflamación y todo está normal, pero cuando yo presiono zonas que el paciente dice que le duelen más que si me las presionara yo. Pero esto es
lo que hace, ya les dije que a los neurólogos les sacamos un montón de cosas. La charla esta es para decir que a los reumatólogos también. En 1990 la Asociación Americana de Reumatología ponía esto: dolor a la presión de tantos milímetros de no sé qué, en por lo menos 11 puntos de estos 16, y eso era el diagnóstico de fibromialgia. La misma Asociación Americana de Reumatología, 20 años después, dijo: no son puntos, sino son zonas, no tiene que doler en ese momento, sino haber dolido en el último mes, y esto es lo más importante: tiene que haber síntomas sistémicos y neuropsiquiátricos. O sea que nos devolvió la fibromialgia. ¿Y cuáles son esos síntomas? Son síntomas que están prestados por las enfermedades que dijimos, síndrome sensitivo central. Entonces hay cefalea atencional, que era una de las que estaba, parestesias, alteraciones del sueño, fatiga matutina, síntomas gastrointestinales, les dije que el colon irritable ahora lo metíamos también acá. Síntomas genitourinarios, le dije que la cistitis intersticial las metíamos en el síndrome sensitivo central. Esto muy importante: síndromes vegetativos funcionales, hay vasculitis, hay temblor, hay síndrome de Raynaud, quiere decir que la vasodilatación cutánea está alterada, es mucho más que el dolor en los puntos dolorosos. Síntomas psiquiátricos, de esto vamos a volver. Intolerancia a múltiples fármacos, se parece entonces a la hipersensibilidad química múltiple, y alteración del eje adrenal. Se supone que la etiopatología, y esto yo se los voy a mostrar en nuestro trabajo, puede deberse a alteración del ritmo circadiano, a estrés, agentes infecciosos, que es lo que nosotros más estudiamos, haber nacido el 70% de ustedes con este CERT que no los protege de nada, anticuerpos antiserotonina o alteración de DEA. Dije al principio, parecía que no había alteraciones en las fibras musculares. Hoy sí, con nuevos métodos de imágenes se ve que hay fibras que están apolilladas, que hay alteración a nivel de la microvascularización, que hay disminución de enzimas antioxidantes que dependen de las mitocondrias, que hay fenómenos isquémicos musculares, lo que les dije en la otra hipoxia muscular. Quiere decir que es una vasculitis, o muchas de las fibromialgias son una vasculitis. Cuando yo hablo de si son o no las fibromialgias y todos los síndromes sensitivos, porque tienen alteraciones del eje que vimos tan prolijamente ayer, son síndromes relacionados al estrés para mucha gente. Pero diríamos, ¿a qué tipo de estrés? Y el tipo de estrés, no lo traje acá, es lo que vimos ayer, que es ese estrés que tiene hipoactividad del eje adrenal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Estrés agudo no adaptado, y acá decía PTSD, estrés postraumático, fatiga crónica, fibromialgia. Y acá decía hiperactividad del eje y decía estrés crónico, depresión. Este es el trabajo que recibí una mención especial en París, donde lo voy pasando rápidamente, pero donde mostramos, primero que nada, esta parte también la hizo Pisuto, que la mayor parte de los pacientes estaban de 5 a 10 años hasta que tenían el diagnóstico de fibromialgia. Porque primero habían ido a un algólogo, después habían ido a un reumatólogo, después habían ido a un neurólogo por la cefalea, después habían ido a un gastroenterólogo por el colon irritable, después alguien le había dicho, no, todo esto es somatopsíquico, habían ido a un psiquiatra que desconocía todo esto y decía, es la teta mala que te dio tu mamá, tendrías que haber tomado de la otra. O sea que habían pasado por un montón de médicos, y entonces lo que hicimos para la que es bioquímica molecular, vieron que me acuerdo qué hace cada uno. Bioquímica molecular, estudiamos a estos más de 300 pacientes, les hicimos hemograma de ácido fólico para descartar anemias que podían dar fatiga, ninguno. Orina completa para descartar infección urinaria, ninguno. Algunos marcadores reumatológicos, ninguno, salvo que algunos, acá están también, tenían anticuerpos contra antipéptido citrulinado, que es un marcador muy temprano de posibilidad de artritis reumatoidea. Este lo sacamos de la muestra. Les hicimos enzimas musculares, aldolasa y CPK, ninguno tenía alteración muscular. Hicimos ionograma, ninguno tenía. Y esto lo vimos ayer y se los muestro de nuevo. Evaluamos el eje adrenal,
basal y 17, acá a alguien se le corrió, horas, ritmo circadiano. Hicimos el DCT, cortisol post-dexametasona. Hicimos cortisol libre urinario, que ayer se los mostré en depresión. Dosamos ACTH y dosamos DEA. Ostera es la bioquímica del equipo de Rosario. Y lo que vimos, que se los mostré ayer, que 66% de los pacientes tenía, de esos 300, alteración del eje adrenal, pero al revés que en la depresión. Casi la mitad tenían hipocortisolemia, que coincidía con que el cortisol libre urinario estuviera disminuido, con que el cortisol en sangre estuviera disminuido, con que la DEA estuviera disminuida. Además de esas pruebas neuroendocrinas, les hicimos un estudio tiroideo. El 14% tenían hipotiroidismo si lo sacamos de la muestra. Les estudiamos el eje gonadal, lo tenían normal. Les estudiamos somatomedina C y tenían disminuido el 21%. Los dejamos en la muestra porque es una de las cosas que está descripta, la somatomedina C o IGF-1 disminuida en fibromialgia. A todos, a los 300 les hicimos interleuquina 6, el 13% lo tenía aumentado, y a muy poquitos les hicimos, los que estaban en Buenos Aires, otros marcadores inmunológicos. Les hicimos aminograma urinario, que está discutido si sirve o no sirve, pero sepan que el 56% de esos 300 tenían feniletilamina disminuida, que es un marcador de depresión endógena. O sea que el 56% estaba deprimido, pero el 38% tenía MOPEC aumentado, que se los mostré cuando hablamos de trastornos de ansiedad. Esto hace que la médica clínica, por ejemplo, a estos les da duloxetina, que es uno de los medicamentos que se usa para la fibromialgia, y a estos les da pregabalina, que además es ansiolítico. Genética, vamos a volver sobre esto, el 12% tienen zinc disminuido. Y hoy se considera como un marcador, el zinc del cual vamos a hablar después, como una de las principales alteraciones en la fibromialgia. La prolactina estaba normal, o sea que no había estrés agudo. Y esto es lo que habíamos hecho artificialmente, como para decir, la mayoría de nuestros pacientes de fatiga crónica de fibromialgia tenían alteración de la vía serotoninérgica, es la que me salteé, alteración del cortisol y de la hipoactividad del cortisol hacia abajo, disminución del zinc, 40% tenían aumento de MOPEC, 50% ansiedad, 50% tenían disminución de FEA, depresión, 12% tenía alteración tiroidea y muchos tenían alteración inmunológica y 21% tenían alteración de la somatomedina C. Este trabajo se los mostré ayer, o sea que lo único que voy a mostrar de este trabajo es que en estos pacientes hay hipocortisolemia, recordémoslo, al revés que en la depresión. Pero entonces viene esta pregunta de mi amigo Tamayo colombiano. Esta es una de, si la quiera copiar, es una de las mejores páginas de psicofarmacología del mundo. Lo que dice Tamayo es, varios trabajos correlacionan fibromialgia con alteración del eje adrenal. Lo sabemos. Aumento de la incidencia de situaciones de estrés temprana en fibromialgia. El estrés crónico puede desencadenar o exacerbar la fibromialgia. Pero, Tamayo es amigo mío, no me copia, pensamos igual. Pero los pacientes con fibromialgia, aún con depresión, presentan bajos niveles de cortisol, igual que los pacientes con depresión atípica o PTSD. Lo que yo mostré ayer. O sea que aunque tengan depresión, siguen teniendo hipoactividad del eje adrenal, igual que los pacientes con estrés postraumático. Los pacientes tienen mucha depresión, obvio. Todo paciente crónico tiene depresión por invalidez. Pero fíjense que los pacientes, esto es artritis reumatoidea, esto es fibromialgia, tienen más depresión los de artritis reumatoidea. O sea que es la enfermedad crónica lo que les da depresión. Yo no sé si ustedes se acuerdan del STAR-D. El STAR-D fue un trabajo que se hizo para ver si convenía para tener mejoría en las depresiones, aumentar, potenciar, combinar. Los pacientes que entraron al STAR-D, que eran casi 3.800 pacientes, casi todos, bueno, solo un 20% no se quejaba de dolor y el 77% tenía dolor leve, dolor todo el tiempo o incapacidad funcional.
Y Moreau de Tours, gran psiquiatra clásico, decía, la depresión es dolor físico y moral. Y decía físico, o sea que siempre estuvieron relacionados. Este era el grafiquito, está mal puesto, o sea que acá hay hipoactividad y acá donde dice estrés postraumático debería decir fibromialgia, fatiga crónica, depresión atípica y acá hiperactividad, depresión endógena moderada. Esto ya lo vimos ayer, porque es la diferencia con depresión. ¿Se acuerdan? Se los dije 20 veces. Ritmo plano de alteración circadiana o ritmo invertido. Y en cambio, en estas patologías que lo vimos ayer, hay una hiperactividad del eje y López Mato fantásticamente había dicho hace mucho que la fatiga crónica era un estrés postraumático gatillado por una situación amenazante, física, inmune o infecciosa. Y el mundo le dio la razón a López Mato. Entonces, en estos trabajos mostramos que había CLU disminuido, en depresión está aumentado, cortisol libre urinario disminuido, en el 50% de los pacientes con fibromialgia o fatiga crónica, que el DCT era al revés. ¿Por qué? Porque otra vez el receptor está, por favor, cortisol, ven a mí. Y la conclusión de ese trabajo presentado en un congreso de estrés era, la mayoría de los pacientes con fibromialgia presentaron hipoactividad del eje adrenal, menos del 10% presentó hiperactividad del eje adrenal, que podría llevar a tener un error diagnóstico con depresión endógena. La hipoactividad del eje adrenal es observada en estrés postraumático. El estrés postraumático y la fatiga crónica pueden tener igual respuesta al eje adrenal. O sea que yo misma me repetía años después. Y esto se los mostré de mi amiga Rachel Yehuda, que mostraba cómo en el estrés postraumático hay poco cortisol libre urinario porque los receptores están ávidos de tener ese cortisol. Y entonces vamos a hacer una pequeña diferencia, porque a mí, como hablábamos el otro día con René, me molesta mucho la gente que dice, la fibromialgia, déjate joder, Andrea, son depresiones larvadas, son equivalentes depresivos. El paciente está depresivo y por eso responde a duloxetina. No, señores, hay diferencias abismales. En la fibromialgia hay hiposecreción de CRH, en la depresión hay aumento. En la fibromialgia hay supresión o no del DCT, acá hay aumento. Hay cambios en el sueño en las dos, pero acá no hay rema cortado, que acá hay rema cortado. Acá hay disminución de hormona de crecimiento, acá también, pero acá hay aumento de BDNF. Y ya se los digo, ¿por qué hay aumento de BDNF? Porque la zona de percepción del dolor va creciendo con cada nuevo dolor. Al revés que en la depresión. Hay aumento de la sustancia P, que da dolor en la fibromialgia, hay disminución de la sustancia P en la depresión. Sistema nervioso autónomo. En la fibromialgia hay vasoconstricción, hipotensión, variabilidad cardíaca, trastornos del sueño y neuropéptido I disminuido. En el TIL test, que son esas cámaras basculantes, se nota en la fibromialgia que pasan de estar en tono simpático a parasimpático. En tono simpático son hiperreactivos, en tono parasimpático no me pidas nada más porque no puedo ni moverme. En la depresión hay una hiperreactividad del eje autonómico. Diferencias en el sueño. La depresión, que es la que vimos ya hoy, insomnio, sueño no reparador, despertar angustioso y acá diría disminución de la latencia REM. La fibromialgia se despierta a medianoche, no solo por el dolor, ahora se los voy a mostrar, pero concilia enseguida, el depresivo no concilia enseguida. Fatiga al día siguiente, sueño no restaurador, disminución de hormona de crecimiento. En la depresión, se los conté hace un ratito, disminución de la eficiencia y lo que más se ve, marcador de rasgos, se los conté, latencia REM acortada, redistribución del REM. En cambio, en los otros cuadros de dolor, esto es como obvio, el dolor me despierta, me interfiere con el sueño, me da un deterioro funcional y síntomas psicológicos. Herpes, diabetes, dolor de cáncer, falla el sueño lento, está mal el REM, la latencia REM está aumentada, no disminuida. Casi como lógico, si ni siquiera encuentro posición para acostarme. Pero en la fibromialgia, a esto se le suma algo que es casi patognomónico de la fibromialgia. ¿Qué es esto?
Durante la fase 4 de sueños lentos aparece ondas alfa. Son micro despertares. Como el sueño va a ser restaurador si el paciente, aunque a veces no se dé cuenta, no es que se levante y va al baño, pero si uno le hace una polisomno, cada hora hizo un micro despertar 3 veces. Aumento de fase 1 y 2, disminución de fase 3 y 4, estas ondas alfa que los despierta, síndrome de piernas inquietas que era parte del síndrome habitual, esto lo refiere el marido, sueño muy fragmentado y la latencia REM está aumentada, al revés que en la depresión. Niveles de BDNF en los fibromiálgicos, como dije, están aumentados porque tiene que aumentar la percepción. Y yo digo, la paciente es hincha pelotas, pero le duele un montón. La tengo que curar, pero la tengo que curar solo porque soy buena para que no le duela. La tengo que curar porque es una de las enfermedades más neurodegenerativas que existen. Hay menor volumen de sustancia gris. Cada año, esto era así, Tamayo. Cada año de padecer fibromialgia equivale a casi 10 veces la pérdida de sustancia gris que en el envejecimiento. ¿Qué tul? La mayor pérdida es en corteza singular, ínsula, corteza frontal medio y giro parahipocámpico. Y esta es una de las peores pacientes que tuvimos entre esas 300. Esto es la resonancia magnética. ¿Ven la atrofia, no? Esto es el SPECT. Debería estar mucho más colorado. ¿Ven que es azul y verde? Y esto es la tractografía. La tractografía, que no se le hicimos a todos, es una imagen de cómo están las fibras de asociación del cerebro. Esto debería parecer una crin de caballo prolijita y peinada. Y fíjense, la apolillada que están las fibras musculares, el mismo apolillado están las fibras de asociación en el cerebro. Por eso les tenemos que creer que es una enfermedad deteriorante. Entonces, estamos cambiando lo que creíamos de la fibromialgia. Ya no hablamos solamente de dolor, hablamos de rigidez, hablamos de dificultades cognitivas, re importante, les van a llegar a ustedes, a los que hacen evaluaciones neurocognitivas. La fibromialgia tiene lo que se llama fibrofog, neblina, que si uno le hace una evaluación neurocognitiva, tiene un patrón cortical como si fuera un Alzheimer, no un patrón subcortical como si fuera una depresión. O sea que son reversibles, pero el cerebro les responde tan mal como si estuvieran con un Alzheimer. Doctora, no puedo concentrarme, no tengo memoria, y es cierto. Tienen alteraciones de sueño, tienen fatiga, tienen alteraciones del humor. O sea que, un poco lo que decíamos el otro día con René, ¿quién tiene que tratar a la fibromialgia? El algólogo, que es el que se dedica al dolor, el anestesiólogo, los puse por orden alfabético. El clínico, el infectólogo, el inmunólogo, el neurólogo, el psiquiatra, el reumatólogo, el traumatólogo, todos nos peleamos por quien trata la fibromialgia. Y yo lo que digo, Maresca, es de mi equipo de trabajo, tiene que ser un psiquiatra en equipo transdisciplinario, no inter. Trans quiere decir todos tenemos importancia, todos nos comunicamos. ¿Pero por qué? Porque hay que saber interpretar neuroimágenes y evaluaciones neurocognitivas. Un traumatólogo no puede saber si parece un deterioro cognitivo cortical o subcortical, muchísimo menos ver una tractografía. Biológicamente se muestran alteraciones similares a cuadros de PTSD. Siempre pongo el mismo ejemplo. La médica de familia estaba entrenada en psiquiatría, pero cualquier clínico, reumatólogo, traumatólogo, que le pregunte, ¿con quién vivís? Y la chica de 20 años dice, vivo con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá, con mi tío. Con mi tío, solo nosotros, psicólogos, psiquiatras, podemos darnos cuenta y ahondar y preguntar, ¿qué pasa con tu tío? El otro, un traumatólogo, va a poner 5 miembros familiares convivientes, punto. Nosotros vamos a decir, che, qué raro que suspiró con tío. Y entonces ahí vamos a ver el cuadro de estrés postraumático. La mayor parte de las comorbilidades son neuropsiquiátricas, ansiedad o depresión. La posibilidad de un evento traumático temprano es alta con mi tío. Hay que conocer el manejo de antidepresivos y otros psicofármacos, porque con lo que más se usa son antidepresivos y anticonvulsivos, que tampoco tiene por qué saberlos, el anestesista a lo mejor, pero no tiene por qué saberlos un reumatólogo. Y el enfoque terapéutico es importante para aprender a convivir con la enfermedad y por lo tanto con el dolor.
Si todo eso es psiquiátrico, ¿para qué quiero a los demás en el equipo interdisciplinario? Precisamente por la comorbilidad que acá la tienen, con enfermedades que pertenecen al síndrome y con enfermedades neuropsiquiátricas. Pero fíjense, como vimos en el estudio canadiense, la cantidad de comorbilidad que hay. Fíjense lo mismo, la cantidad de prevalencia en pacientes con fibromialgia, de fatiga crónica, de colon irritable, hasta el 80%, de dolor de la articulación temporomandibular. Cuando nosotros teníamos un centro de fibromialgia era llamativo la cantidad de dentistas que nos mandaban pacientes. Tensión, cefalea por tensión y migraña, hipersensibilidad química múltiple, cistitis intersticial, dolor crónico pélvico, prevalencia. Y acá de desórdenes psiquiátricos, terminan haciendo, como dijimos, episodios de depresión mayor y terminan haciendo también episodios de trastornos de ansiedad. Un poquito de fatiga crónica. De fatiga crónica tenemos que entender otra vez lo que dijo Yunus, pero que la fatiga crónica es esto. O sea que pacientes con fatiga hay un montón. Un tipo que tiene gripe, un tipo que durmió mal, un tipo que prepara un examen, alguien que está haciendo una muestra para arquitectura, alguien que hizo mucho deporte. Tenemos fatiga. Fatiga crónica tiene una anemia, tiene un hipotiroidismo. Este síndrome de fatiga crónica es apenas el 5% de los pacientes que dice que están fatigados. ¿Qué tiene clínicamente? Astenia, cansancio, que no cede con el descanso, mucho mayor que la fibromialgia. Inicio generalmente, esto es importante, repentino, a veces después de un cuadro gripal u otras enfermedades virósicas. Ya estamos hablando de que puede haber un desencadenante infeccioso. Fibrofog, en fatiga, desorientación, pérdidas de memoria a corto plazo, confusión, trastornos del sueño, dolor muscular y cefalea. Hasta acá lo mismo que puede haber una fibro, pero acá dice faringitis miálgica, dolor a la palpación de ganglios en cuello o axilas, hipertermia leve, fotofobia. Quiere decir que ya estamos hablando que en la fatiga crónica, que es el 5%, otra vez el síndrome de fatiga crónica nada más, pero de ese 5% hay un 70% que el síndrome de fatiga crónica es postinfeccioso. Las hipótesis entonces en toda la literatura son que sea posviral, cuando se descubren anticuerpos anti-Epstein-Barr, mononucleosis, herpes simple, citomegalovirus, hepatitis, enterovirus, que sea una inmunodeficiencia, que haya menor CD8 o que haya mayor CD5, que ahora lo vamos a ver, que haya hipo o hiperactividad, pero sobre todo hipoactividad del eje adrenal y que viva en estado parasimpático sin poder defenderme. En el 2008, ese trabajo de fibromialgia que presentamos en París fue en el 2009, en la revista del World Journal de Biological Psychiatry, que es como la revista base de todos los que hacemos psiquiatría biológica, habían hecho un update desde fatiga crónica y decían que lo que se sabía hasta ese momento, que es lo que se sabe hasta ahora, es que una infección podía causar inducción de anticuerpos anti-ACTH que entonces daban cortisol bajo. Que la combinación del estrés y la reactivación de virosis previas, otra vez virosis, pueden causar síndrome de fatiga crónica. Que el 50% de los estudios, en nosotros también, concuerdan en hallar disminución del cortisol sérico o del cortisol libre urinaria. Que hay disminución sobre cómo se comporta Neri en la fatiga crónica, que yo ahora les voy a mostrar que a nosotros Neri nos falla siempre en la fatiga crónica. Que hay estrés oxidativo con zinc disminuido. Ya les mostré que en fibromialgia el 21% de nuestros pacientes tenían zinc disminuido. Y que puede haber una ligera predisposición genética. Este es el trabajo que habíamos hecho de fibromialgia, de fatiga crónica, con mucho menos pacientes. Eran 20 y pico de pacientes, porque tenían que ser pacientes fatigados que no tuvieran dolor para que tratáramos de no sesgar. El 90% del sexo femenino, el 70% tenía cortisol hacia abajo, el 65% tenía serotonina hacia abajo, el 85% tenía alteración inmunológica, de las cuales el CD5
estaba alterado en el 70%, esto lo decía Beretta, que es uno de los que trabaja conmigo más en fibromialgia. Los CDs que hablamos ayer, de número bajo, dan generalmente aumentados, y los CDs de número alto, NERI, dan generalmente disminuidos. No sé si eso está publicado, pero es como se acordaba Beretta y nos acordábamos nosotros y cómo le explicamos a los pacientes. La feniletilamina nos daba disminuida, depresión en 50% y el MOPEC nos daba alterado más o menos en el 25%. Acá no puedo decir que el mundo me copia porque es del mismo tiempo, pero esto es el rol del hipocortisolismo en el síndrome de fatiga crónica, donde Ferran Fructuosa, español, Barcelona, una de las personas que más sabe de fatiga crónica en el mundo, dice que el bajo cortisol, esto es otra forma de dosar el cortisol, al despertar y la pendiente plana, están asociados a la fatiga y que cambios en la secreción serían la etiología o ocurrirían antes en la génesis de la fatiga. O sea que otro equipo en el mundo que le da tanta importancia a la baja del cortisol. Y estos son de Países Bajos. Los resultados concuerdan en que el bajo cortisol puede exacerbar el desarrollo de la fatiga o influir en la progresión de condiciones tales como el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Y miren esto, este es turco. Las causas de secreción baja de cortisol son desconocidas, pero factores no incluidos en el estudio, como traumas infantiles, podrían influir en el cortisol matutino bajo. ¿Qué tool? Las últimas diapositivas para decir precisamente, como decíamos con René, que el dolor es más que una percepción, que el dolor es más que una sensación, que el dolor es una experiencia tridimensional. Sensorial, me picó el mosquito, y yo le contaba a ella la experiencia de que nos picó el mosquito, nos vamos al lago, nos vamos a comer todos al lago, nos pican mosquitos, nosotros los grandes vamos a decir, che, ¿cómo no trajimos más off? Che, que miércoles comer acá al lado del lago con los mosquitos. Vamos al restaurante enfrente, nos encerramos, vienen los chicos que estuvieron jugando en la orilla, llenos de ronchas, y vos le decís, ¿cómo no te cuidaste de los mosquitos? ¿Qué mosquitos? Porque eso es lo que es el componente motivacional del dolor. O sea que si lo que yo estoy haciendo me importa mucho y me causa mucho placer, anulo el dolor. ¿Otra vez las sombras de Grey? Sensorial es la picadura del mosquito y cognitivo es la evaluación de, uy, hay un mosquito, ¿me va a doler o no me va a doler? Y entonces, cuando yo digo si el dolor depende solo del estímulo o no, el dolor depende no solo del estímulo, sino de la atención que yo le dé a ese dolor, de la ansiedad que me produzca o no ese dolor, de la expectativa de si me va a doler o no, de si estoy depresiva voy a tener más dolor, de las creencias, del aprendizaje. Bueno, una picadura de mosquito me dura 3 minutos y se acabó. De genética, hay familias africanas que no tienen sensibilidad al dolor y en eso se estudian medicamentos, y de condicionamientos. Por eso le contaba también a René que Bertrand Russell, el filósofo, va al dentista y el dentista le pregunta dónde le duele. Y Bertrand Russell contesta, en mi mente, por supuesto. The pain is in the brain, como si hubiera leído a Melsack. Y entonces, para terminar, podemos hablar de una matrix del dolor, donde el dolor primero se percibe ¿dónde? En las zonas primarias sensoriales, pasa por el tálamo, llega a la ínsula. Pero al lado van a estar todo lo que es límbico y paralímbico, ya les suena, corteza singular, orbitofrontal, ínsula, cumbens, hipocampo, tálamo, amígdala, todo lo que me hace procesar emocionalmente eso. Pero dije que también había una base cognitiva, o sea que las cortezas telencefálicas, que son las que me dicen saca o no saques la mano del fuego, y además después va hacia abajo tratando con serotonina y noradrenalina de modular el dolor. Muchas gracias.